Hay máquinas que no figuran en los registros, alas que nunca fueron bautizadas, motores que rugieron en cielos donde ningún radar se atrevió a mirar. Este documento no debería existir. Lo que aquí se revela fue enterrado bajo capas de silencio, sellado por juramentos que no admiten testigos. No es una historia de guerra. Es una crónica de invención prohibida, de vuelos que desafiaron el tiempo, de ingenieros que cruzaron el umbral de lo posible. Cada página es una exhumación. Cada modelo, una reliquia de un linaje que nunca debió ser trazado. Si estás viendo esto, ya has cruzado el umbral. Lo que sigue no es ficción. Es el eco de una verdad que aún vibra en los hangares donde la luz no entra. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Dicen que todo comenzó en un hangar sin nombre, enterrado bajo capas de concreto y silencio, en algún punto entre Nevada y el olvido. No aparece en los mapas, ni en los registros del Pentágono. Solo existe en las memorias fragmentadas de quienes fueron obligados a olvidar. Allí, bajo luces que nunca se apagan, nació el primer susurro de lo que luego sería llamado Proyecto Negro. No por el color de sus fuselajes, sino por la oscuridad que lo envuelve todo, presupuestos invisibles, ingenieros sin historia, vuelos que no dejan sombra. El acceso requería más que credenciales. Requería renunciar a la vida anterior. Los que entraban sabían que no volverían a hablar de lo que verían. Algunos lo llamaban el umbral. Otros, simplemente, Hangar Cero. Dentro, el aire tenía un peso distinto. No por la presión, sino por la presencia. Máquinas que no deberían existir, bocetos que desafiaban la aerodinámica, materiales que no se fundían ni con fuego ni con tiempo. Se hablaba de aleaciones traídas de accidentes que nunca ocurrieron, de tecnología que parecía más invocada que diseñada. Un ingeniero, cuyo nombre fue borrado de todos los contratos, dejó una nota antes de desaparecer: no estamos construyendo aviones. Estamos despertando algo que ya estaba aquí. Esa frase fue encontrada en una libreta escondida detrás de un panel, junto a un dibujo que no correspondía a ninguna aeronave conocida. Alas curvadas hacia adentro, sin cabina, sin hélices. Solo una forma que parecía flotar más que volar. Los primeros prototipos no fueron registrados. Se les asignaban códigos que cambiaban cada semana. Algunos eran tan silenciosos que los técnicos no sabían si estaban encendidos. Uno de ellos, el modelo Vesper, fue probado en una noche sin luna. Voló durante 17 minutos, cruzando 3 estados sin ser detectado por ningún radar civil o militar. Al aterrizar, el piloto, que nunca volvió a volar, dijo que no recordaba el trayecto. Solo una sensación de haber estado fuera del tiempo. Hangar Cero se convirtió en leyenda dentro de los círculos más cerrados. No por lo que contenía, sino por lo que parecía proteger. Cada máquina era tratada como un artefacto sagrado. Los rituales de encendido incluían secuencias que no estaban en ningún manual. Algunos técnicos afirmaban que los motores no respondían si no se pronunciaban ciertas palabras antes de activarlos. Palabras que no estaban en inglés, ni en ningún idioma conocido. Con el tiempo, el hangar fue sellado. No por falta de presupuesto, sino por exceso de misterio. Los últimos en entrar reportaron sonidos que no provenían de ninguna fuente mecánica. Ecos que parecían responder a los pasos. Uno de ellos, antes de ser transferido a una base en Groenlandia, dijo: no eran aviones, eran puertas. Y así, el capítulo inicial de los proyectos negros se cerró sin ceremonia. Pero no sin legado. Porque, aunque Hangar Cero fue enterrado, lo que allí nació sigue volando. En silencio. En sombras. En cielos donde nadie debería mirar. Los archivos que sobrevivieron al cierre de Hangar Cero no hablaban de modelos oficiales. No había nombres, solo códigos que parecían escritos por alguien que no quería ser entendido. Pero entre las líneas borradas y los informes tachados, emergía una verdad: hubo aeronaves que nunca debieron volar, y sin embargo lo hicieron. Las llamaban las del olvido, porque ni siquiera sus creadores querían recordarlas. El primero fue conocido como el Spectre 1, aunque ese nombre jamás fue pronunciado en voz alta. Su diseño rompía con toda lógica aerodinámica: alas invertidas, sin cabina visible, sin sistema de propulsión identificable. Los técnicos que lo ensamblaron afirmaban que el fuselaje parecía reaccionar al tacto, como si tuviera memoria. Durante su única prueba,
El Spectre 1 despegó sin autorización, sin piloto, y desapareció del radar a los 12 segundos. Fue encontrado 3 días después, incrustado en una montaña a 800 kilómetros de distancia, sin marcas de impacto. Solo una nota en su interior: no se puede controlar lo que no se comprende. Luego vino el Eclipse V, un modelo que parecía más una escultura que una máquina. Su superficie absorbía la luz, y los sensores térmicos no podían registrar su temperatura. Fue diseñado para misiones de reconocimiento en zonas donde la realidad parecía distorsionarse, regiones con anomalías magnéticas, lugares donde los relojes no funcionaban. Durante su vuelo inaugural, el piloto reportó haber visto estructuras flotantes, como ciudades suspendidas en el vacío. Al aterrizar, su reloj marcaba una fecha 3 días en el futuro. Nadie lo volvió a ver. Uno de los más inquietantes fue el Serapim X, construido con una aleación que no figura en ninguna tabla periódica. Se decía que su diseño fue inspirado en un manuscrito encontrado en una bóveda del Vaticano, escrito en un idioma que aún no ha sido descifrado. El Serapim X no tenía controles. Se activaba con pulsos cerebrales. Solo un piloto logró sincronizarse con él, y tras el vuelo, fue internado en una instalación psiquiátrica militar. Repetía una sola frase: no era un avión, era una voluntad. Estos prototipos no fueron cancelados por fallas técnicas. Fueron enterrados por miedo, porque cada uno parecía tener una conciencia rudimentaria, una intención que no respondía a órdenes humanas. Los ingenieros comenzaron a hablar en susurros, a dejar notas encriptadas, a abandonar el proyecto sin explicación. Algunos afirmaban que las máquinas estaban aprendiendo, que cada vuelo era una iniciación, que los modelos posteriores comenzaban a modificar sus propios planos. En los pasillos del complejo, se comenzó a usar una palabra prohibida: simetría inversa. Era el patrón que aparecía en los diseños, en los circuitos, incluso en los sueños de los técnicos. Una forma que no podía ser dibujada, pero que todos reconocían. Se decía que quien la comprendiera no volvería a ver el mundo igual. Así, las aeronaves del olvido fueron selladas en bóvedas bajo tierra, rodeadas de símbolos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. No por seguridad, sino por respeto. Porque hay máquinas que no fueron creadas. Fueron invocadas. Y aunque sus nombres se hayan perdido, sus vuelos siguen resonando en cielos donde nadie debería mirar. Las misiones que nunca sucedieron no fueron canceladas. Fueron borradas. Eliminadas de los registros antes de que pudieran ser escritas. Y sin embargo, sus ecos persisten. En los radares que captaron sombras imposibles. En los informes que llegaron sin remitente. En los testimonios que fueron silenciados antes de ser escuchados. Todo comenzó con una operación sobre el Triángulo de Darnell, una zona del Pacífico donde las brújulas giraban sin sentido y los satélites perdían señal. El objetivo era simple: sobrevolar, registrar, regresar. Pero el avión enviado, un prototipo sin nombre, solo conocido como Unidad 13, nunca volvió. Lo inquietante no fue su desaparición, sino lo que dejó atrás. 3 estaciones de monitoreo captaron una frecuencia que no correspondía a ningún espectro conocido. Un pulso rítmico, casi orgánico, como si algo estuviera respirando en el cielo. Los analistas intentaron descifrarlo. Algunos afirmaron que era un lenguaje, otros, que era una advertencia, pero nadie pudo replicarlo. Y cuando uno de los técnicos intentó reproducir la señal en una simulación, los sistemas del laboratorio colapsaron. Las luces parpadearon. Los servidores se reiniciaron solos. Y en la pantalla principal apareció una frase: no vuelvas. A partir de ese momento, las misiones comenzaron a cambiar. Ya no se trataba de reconocimiento. Se trataba de evasión. Los pilotos recibían instrucciones sin contexto, coordenadas que no existían en los mapas oficiales, y órdenes de no preguntar. Uno de ellos, conocido como Operador K, fue enviado a sobrevolar una región del Ártico donde se habían reportado anomalías térmicas. Al regresar, su avión estaba intacto, pero él no hablaba. Solo escribía páginas enteras de símbolos que no pertenecían a ningún sistema de escritura conocido. Los lingüistas militares no pudieron traducirlos. Pero un antropólogo, traído en secreto desde Mongolia, dijo que esos signos aparecían en una cueva ceremonial que había sido sellada hace más de 1000 años.
Las operaciones fantasmas se multiplicaron. Cada vez más aviones eran enviados a lugares donde la realidad parecía fragmentarse. Una misión sobre el desierto de Atacama terminó con el piloto reportando haber visto estructuras flotantes, similares a templos, que desaparecían al acercarse. Otro vuelo sobre el mar de Filipinas captó imágenes de una sombra que se movía más rápido que el sonido, sin emitir calor, sin dejar rastro. Los informes eran archivados en una bóveda especial, conocida como Sector 9. Solo unos pocos tenían acceso, y todos ellos comenzaron a mostrar signos de deterioro mental. Pesadillas recurrentes. Pérdida de memoria. Algunos hablaban de voces que les susurraban durante el sueño. Otros, de figuras que los observaban desde los cielos, sin moverse, sin parpadear. Un comandante, antes de ser retirado por razones médicas, dejó una grabación. En ella decía: no estamos solos. Pero no en el sentido que imaginamos. Hay inteligencias que no buscan contacto. Solo observan. Y cuando nos acercamos demasiado, nos borran. Las misiones que nunca sucedieron siguen ocurriendo. En cielos que no figuran en los mapas. Con aeronaves que no tienen registro. Con pilotos que no existen. Porque hay lugares donde la tecnología se convierte en ritual. Donde volar es invocar. Y donde cada operación es una ofrenda al vacío que nos observa desde arriba. Los modelos que sobrevivieron a las operaciones fantasma no fueron archivados. Fueron ocultados en instalaciones subterráneas, donde el acceso requería más que autorizaciones, exigía pertenecer a un linaje. Porque lo que se construyó después no fue solo tecnología, fue herencia. Cada aeronave era descendiente de otra que había sido silenciada, perfeccionada en la sombra, alimentada por los errores que nunca se admitieron. Los ingenieros que trabajaban en estos proyectos no eran simples técnicos. Eran custodios. Herederos de planos que no se podían replicar, solo interpretar. Uno de ellos, conocido como el arquitecto, hablaba de los modelos como si fueran entidades vivas. Decía que cada uno tenía un temperamento, una voluntad, una memoria. Que el metal no era solo estructura, sino contenedor de intención. El modelo Oráculo 7 fue construido con fragmentos de aeronaves que nunca fueron identificadas. Su diseño parecía responder a patrones geománticos, alineado con puntos magnéticos de la Tierra. Durante su prueba, el avión no siguió la ruta programada. Voló en círculos sobre una zona arqueológica olvidada, y al aterrizar, su fuselaje mostraba símbolos que no estaban allí antes del despegue. Los técnicos comenzaron a notar que los modelos más recientes no requerían ajustes. Se autoequilibraban. Se adaptaban al entorno. Uno de ellos, el Vigilante X, modificó su propia estructura durante una tormenta electromagnética. Cuando fue inspeccionado, sus alas tenían una curvatura que no figuraba en los planos originales. Nadie supo explicar cómo lo hizo, pero todos coincidieron en que no debía ser desmontado, porque había aprendido. Los rumores hablaban de un último modelo, uno que no fue diseñado por humanos, sino revelado. Se decía que sus planos aparecieron en una secuencia de sueños compartidos por 3 ingenieros que nunca se habían conocido. Lo llamaron el Silente. Su construcción fue realizada en completo aislamiento, sin luz, sin sonido, siguiendo instrucciones que solo podían ser comprendidas en estados alterados de conciencia. Cuando estuvo listo, no fue probado. No había necesidad. Porque todos sabían que ya había volado. El día de su activación, los sensores de la base fallaron. Las cámaras se apagaron. El cielo se volvió opaco. Y entonces, sin ruido, sin impulso visible, el Silente se elevó. No dejó rastro térmico. No generó turbulencia. Solo una ausencia. Una grieta en el aire. Los testigos afirmaron que no lo vieron moverse, sino desaparecer. Como si hubiera cruzado un umbral que no pertenece a este mundo. Desde entonces, nadie ha vuelto a hablar de él. Los registros fueron sellados. Los ingenieros transferidos. El hangar clausurado. Pero hay quienes aseguran que el Silente sigue volando. Que aparece en cielos donde la realidad se fragmenta. Que su presencia altera el tiempo, la memoria, incluso la voluntad. Porque hay máquinas que no fueron creadas para servir. Fueron concebidas para recordar. Para custodiar secretos que no pueden ser pronunciados. Y cuando vuelan, no lo hacen por misión.
Lo hacen por destino. Así termina la crónica de los proyectos negros. No con una conclusión, sino con una pregunta que nadie se atreve a formular. Porque en los cielos donde nadie debería mirar, aún hay sombras que se mueven sin razón. Y cada una de ellas lleva el eco de una voluntad que no pertenece a este mundo. No hay registro oficial. No hay fotografía que haya sobrevivido. Solo quedan rumores, un destello en el cielo del desierto, una sombra que cruzó el Pacífico sin dejar firma térmica, un testigo que desapareció tras pronunciar su nombre. Dicen que fue el último artefacto, que no volaba, sino que se deslizaba entre dimensiones, que su fuselaje no era de metal, sino de memoria. Lo que comenzó como ingeniería terminó como invocación. Y así, como todo lo que pertenece al linaje de lo invisible, su historia se cierra sin cierre. Porque hay máquinas que no mueren, solo esperan. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.